Entonces, de la tarea 1, de la tarea para el examen 1, perdón, vamos a juntar las tareas que ya hemos hecho. Todo lo que era tarea 3, toda la tarea 3, ahí tienen que llenar el nombre de ustedes, de sus papás, de sus mamás, no pueden llenar el nombre de su compañero, el nombre de la mamá de su compañero, el nombre de su papá del compañero, de ustedes, y luego resuelven esta segunda parte y tercera parte. Escriben en lenguaje natural con los datos de su papá, de su mamá, de sus hermanos, de sus amigos, ¿ya? Y después escriben el lenguaje simbólico completando mi nombre es, colocan lo que habían puesto como su nombre. Y mi mamá se llama el nombre que es el de su mamá. Después estas proposiciones las escriben en lenguaje simbólico, ¿ya? De la tarea 9 solo van a presentar el inciso B y el inciso C, el resto se queda en su cuaderno. ¿Listo? De la tarea 11, el inciso C y el inciso G de esta primera parte, que es demostrar las equivalencias. ¿Cómo se demuestran las equivalencias? Mediante tablas de verdad, ¿no es cierto? Si sale todo tautología, si sale una tautología, se demuestra la equivalencia, ¿ya? Después simplifican, mandan la simplificación del inciso E y el inciso H de esta segunda parte. Finalmente, de razonamientos, mandan este inciso E de la primera parte y el inciso C de la segunda parte. Demuestran la validez de los razonamientos esos y también construyen la tabla de verdad para verificar. ¿Ya? Luego que hayan hecho todo eso, mandan como PDF o como imagen acá donde dice agregar entrega. En agregar entrega. Y he puesto agregar entrega. Y aquí, miren. Yo desde la computadora estoy agregando entrega. Aquí hago clic, agregar. Selecciono el archivo y busco qué archivo voy a cargar. Entonces estoy poniendo seleccionar archivo, busco qué archivo voy a cargar. En el de ustedes creo que es un poco distinto. Los primeros días de clase les mandé unos enlaces donde les iban a enseñar cómo usar Moodle. Es importante, entonces yo escojo qué imagen voy a cargar o qué archivo de PDF voy a cargar. Una vez que lo hayan escogido, pueden subir ese archivo y después nuevamente agregar otro. ¿Ya? Así uno por uno y lo cargan. Eso les va a servir para practicar para el examen, porque en el examen también tienen que subir las fotos o un PDF de sus ejercicios. Mejor si son fotos. Así es más rápido. Cargan uno, luego cargan el otro, luego cargan el otro. Y finalmente pueden guardar cambios y ya está su tarea cargada. Está hasta el lunes a la medianoche, pero quisiera que lo hagan hasta el domingo a la medianoche. Así el lunes yo se los puedo calificar. Al final del día, el martes ya podrían ver en qué se están equivocando, qué tienen que corregir para que estén preparados para el examen del día miércoles. ¿Listo, jóvenes? ¿Está entendido? Sí, Lisa. Dice, Sí, Lisa, clarito como el agua. Perfecto. Aquí- Entonces, de todos modos, estas ya las hemos estado haciendo y están en su cuaderno. Ahora tienen que sacarle fotos bien bonitas. Si no está con buena letra, ahí sí pasen en limpio a manera de practicar. ¿Ya? Listo. Ya. Entonces eso sería sobre la tarea. Si hay dudas al final de la clase les vuelvo a explicar. Ahora vamos a continuar con lo último de nuestro tema de lógica, que son las funciones proposicionales. Esto no va a entrar al examen, pero sí por lo menos les voy a dar una tarea. ¿Ya? Las funciones proposicionales son construidas a partir de proposiciones. ¿Listo? Las funciones en la vida real son ecuaciones, ¿no es cierto? O en las matemáticas, perdón, las funciones son ecuaciones donde relacionamos una o dos variables entre sí. Las funciones proposicionales son proposiciones donde aparece una o dos variables, ¿ya? Entonces, cuando a una proposición le ponemos una variable, es decir, su valor puede cambiar, puede variar, esa proposición se convirtió en una función proposicional. Listen, disculpa que lo moleste. Sí, sí, Subió para las asistencias. Yo hace rato estoy queriendo marcar y me sale del miércoles. sí subí, pero lo verificaré enseguida, ¿ya? En cuanto paremos, ahorita lo voy a verificar. Entonces, Bueno, listen. las funciones proposicionales
Vayan copiando esta definición. Una función o esquema proposicional es tal como una proposición, su definición, un conjunto o colección de palabras, números o símbolos, que además contienen una variable X. Es decir, toda la definición de proposición, pero que además contienen una variable X. Eso es una función o esquema proposicional. Una proposición donde aparece la variable X. Listo. ¿Ya? La variable representa un elemento cualquiera del universo que estamos estudiando, el universo 1, asignado para esta variable. Por ejemplo, X va a ser el nombre de pila de cualquier estudiante del curso. Mi proposición dice, Pedro es estudioso. Si en lugar de Pedro yo le pusiera X es estudioso, y digo, mi universo X va a ser nombres, o X sale del universo que son los nombres de pila, es decir, los primeros nombres. Entonces ahí reemplazamos. En lugar de X puedo poner María. María es estudioso. No voy a poner estudioso, obviamente es estudiosa. Juan es estudioso. Ramiro es estudioso. ¿Ya? Entonces, en lugar de escribir 100 proposiciones, digo, mi función proposicional es X o el nombre de los estudiantes es estudioso. El estudiante de nombre X es estudioso. ¿Ya? Esa es la función proposicional y la proposición se las voy a escribir ahorita para que vean el ejemplo. Decimos, proposición dice, Pedro es estudioso. O el estudiante Pedro es estudioso. Ya, esa es una proposición. Los que conocen a Pedro van a decir, no, uy, más vago que. O el que lo conozca va a decir, sí, es muy estudioso. ¿Ya? En cambio, la función proposicional se parece a una proposición, solo que dice, el estudiante de nombre X es estudioso. ¿Listo? Entonces, es como la proposición, solo que hemos incluido una variable. ¿Por qué? Porque el valor de la variable puede cambiar. El estudiante de nombre X. A ver, ¿qué nombres conocemos? Juan, Pedro, María, Jesús, José, Santiago, Rosa. ¿No es cierto? Entonces reemplazamos ahí y verificamos. Ahora, algo importante, cuando se reemplaza el valor de X de una función proposicional, reemplazamos valores de X igual, por ejemplo, a María. Entonces la función proposicional se convierte en proposición. La función proposicional de X igual a María vuelve la estudiante María es estudiosa. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiero que vean? Cuando se reemplaza un valor, y ya no es X, sino ya está reemplazado un valor del universo de los nombres, ¿cierto? Cuando reemplazamos un valor de X, la función proposicional ya se vuelve una proposición y la proposición la podemos juzgar como verdadera o falsa. La función proposicional no la podemos juzgar como verdadera o falsa porque no sabemos si habla de María, que es buena estudiante, o de Pepito, que es el travieso que cuenta los chistes picantes. No sabemos, ¿no es cierto? Para juzgar como verdadero o falso tenemos que reemplazar. Entonces, una función proposicional es como una proposición, solo que aparece una variable. ¿Ya? Cuando reemplazamos los valores de X, un valor de X en esta función proposicional, se vuelve una proposición y ahí podemos juzgar como verdadera o falsa. ¿Ya? Una propiedad de estas funciones proposicionales es que por lo menos un valor del universo, al reemplazarse en la función proposicional dentro de esa variable, la convierte a la función proposicional en una proposición. ¿Ya? Por lo menos un nombre al reemplazar da como resultado una proposición
¿Cómo sabemos que es una proposición? Porque la podemos juzgar como verdadera o falsa. Terminen de copiar, por favor, jóvenes. Aquí estos son ejemplos. Voy a poner la palabrita ejemplo con rojo. Con rojo. Ejemplo. ¿Ya? Ya. Entonces vayan copiando. Voy a poner pausa. Repitiéndoles. Una función proposicional es una proposición donde aparece una variable x. Cuando se reemplaza el valor de x dentro de esa función proposicional, la función proposicional se convierte en una proposición que podemos juzgar como verdadera o falsa. ¿Ya? Después, la forma de anotar o escribir una función proposicional es una f mayúscula entre paréntesis x, que significa función de x, f de x. Se puede usar otras letras mayúsculas también, como p de x o g de x. Es una función proposicional que depende del valor de la variable x. ¿Por qué depende? Según el valor que le demos, se va a convertir en una proposición u otra proposición. ¿Ya? Cópiense esto de negro, por favor, jóvenes. Y yo les voy a ir escribiendo algunos ejemplitos mientras tanto. A ver, por ejemplo, ¿qué es p de x? P de x con color azul. Lisa ya puede marcar, recién tuve que desinstalar la aplicación para reinstalar y Ya, cerrar toda la aplicación. ya, qué bien, Sí, ya está muy pude. bien. Entonces eso pueden hacer Ah, en la próxima. Está bien. gracias. Y a ver, acá el tamaño, es el tamaño este. Ahí está. Entonces, la función proposicional p de x va a ser hoy es el día x de la semana. ¿Ya? ¿Qué va a ser x? X va a ser uno de los días de la semana. ¿Listo? Esa es la función proposicional. Si aquí yo reemplazo y pongo p de jueves, ¿qué dirá? Se convierte en una proposición. ¿Qué dirá la proposición, jóvenes? Hoy es el día jueves de la semana. ¿Es una proposición, sí o no? Sí, porque se puede juzgar. Pero hoy no es jueves, hoy es viernes. Entonces sería una proposición falsa. Pero sí es una proposición. Sí, listo. Perfecto, Mayre. Así es. Tienen que responder así con esa seguridad, aunque les cuestionen o les hagan dudar. No es para hacerles dudar, es para que ustedes estén seguros de lo que están respondiendo. Muy bien. Entonces, hoy no es jueves, es viernes, pero ya la estamos juzgando esta como falsa. Si la juzgamos y sale el resultado verdadero o falso, se trata de proposición. Si no, se trata de una función proposicional. Entonces esto proposicional. En cambio el de abajo es proposicional. ¿Listo? A ver, otro ejemplo. G. Y así podemos reemplazar muchos, ¿no? Podemos hacer P de viernes. Podemos hacer otra P de sábado. Y así. ¿Listo? Después podemos hacer otro ejemplo, les decía. Aquí voy a hacer el ejemplo de G. G de X va a ser 2 puntos la siguiente función proposicional. El animal X es un cuadrúpedo. A ver.
G de serpiente. ¿Qué diría? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima, jóvenes? ¿El animal serpiente es un cuadrúpedo? ¿Y será proposición o no? Sí. ¿Pero las serpientes son cuadrúpedas o no? Sería falso. Es una proposición, pero falsa. Sí. ¿No? Pero aún así es una Una proposición. proposición. Ahí nomás tendré que hacer. No, ahí nomás. Ya, es una proposición, pero falsa. En cambio, esta de arriba es una función proposicional. Cuadrúpedo, me faltó el acento ahí arriba. Si pongo G de lorito, el animal lorito es un cuadrúpedo, ¿será proposición o no? Sí, pero es falsa. Sí. Sí, porque pero es falso también. Exacto. Si pongo el animal gato, digo, G de gato, ¿será proposición o no? En proposiciones. Sí, Elisa. Y además es verdadera, ¿no es cierto? Sí. Entonces, terminen de copiar esos ejemplitos, jóvenes. Yo voy a borrar el de arriba que era de la anterior diapositiva. Copien estos ejemplos para completar esta diapositiva. Y nuevamente les voy a dar unos 2 minutitos. Ya. Entonces, jóvenes, la diferencia entre función proposicional y proposición, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la diferencia entre proposición y función proposicional? En que en la función proposicional aparece una variable X. Ya, y la diferencia con proposición sería esa, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué relación hay entre proposición y función proposicional? ¿Qué relación hay? ¿O no hay ninguna relación? ¿Qué relación habrá entre una proposición y una función proposicional? Por ser proposición. A ver, ¿qué cosa? ¿Verdadero o falsos? No, ¿qué relación hay entre función proposicional y proposición? ¿Se la puede juzgar? A una proposición, sí. La relación entre función proposicional y proposición es que si en una función proposicional nosotros reemplazamos uno de los valores de la variable, esa función proposicional ¿en qué se convierte? En preposición. En proposición. Esa es la relación que existe entre función proposicional y proposición. Si se reemplaza un valor de la variable, entonces la función proposicional se convierte en proposición. Es lo que hemos visto o lo que les he querido mostrar con esos ejemplos que hemos estado analizando. ¿Ya, jóvenes? Entonces, vamos a continuar. Quiero que recuerden muy bien eso que les acabo de decir. Algunos ejemplos. Aquí hay algunos ejemplos de funciones proposicionales. ¿Cómo se las denota? ¿Cómo se las escribe? ¿Cómo se las anota? Con una palabra mayúscula y entre paréntesis la variable de esa función proposicional. Dice, X es humilde. Esta función f de y dice, Y es estudioso. H de X dice, bueno, vamos a poner X. En toditos vamos a poner X. ¿Ya? Voy a borrar primero todos los apuntes y voy a escribir X. Aquí en lugar de esa X, en lugar de esta voy a poner X. Aquí en lugar de esta voy a poner X. Ahora sí. Ahí adentro yo voy a colocar X. Aquí voy a colocar X. Y aquí voy a colocar X. ¿Listo?
Entonces, toditas dicen G de X es humilde, F de X, X es estudioso, H de X dice X es flojo, F de X dice X es vanidoso. ¿De dónde salen estas variables X? La variable X, sus valores salen del universo nombres de seres humanos. Nombres de seres humanos. Ese es el universo del que salen los valores de la variable X. ¿Ya? Los valores de X salen de un universo de estudio. Hay muchos universos. Universo, por ejemplo, de los nombres. Todos los nombres que existen de seres humanos están acá. Como por ejemplo, Ilya es un nombre ruso de un agente famoso de espionaje. Después Robert es un nombre en inglés. María es un nombre en castellano. Pedro igual. Después Liev es un nombre vikingo. Eric igual es nombre escandinavo de los vikingos. Entonces todos esos nombres conforman el universo de nombres de seres humanos. En estos ejemplos, estas 4 son funciones proposicionales y X es un nombre de ser humano. ¿Ya? Para este nuestro ejemplo, decimos que nuestro universo solo son estos 5 nombres. ¿Ya? Dado el universo de nombres de seres humanos. Nombres de seres humanos. Nombres de humanos. Pedro, María, Juan, Carlos y Sofía. Encuentren proposiciones a partir de las funciones proposicionales utilizando los elementos del conjunto seres humanos. Ejemplo, G, Carlos. Carlos es humilde. ¿Ya? Y así. Hagan con los demás. F de X hagan con María, H de X hagan con Juan y F de X hagan con Sofía. ¿Listo? Reemplacen. H, María, dice. Sí. A ver, F, María, H, Juan y en F reemplazan el valor de Sofía. ¿Ya? A ver qué les saldría como resultado. Un minutito y vayan escribiendo y enseguida continuamos y revisamos. Van a reemplazar ustedes, jóvenes, estos nombres. Pedro los reemplazan en el primero, en la función proposicional G de X. María reemplazan en la función proposicional F de X. Juan reemplazan como valor de X en la función proposicional H de X. Y Sofía reemplazan en la función proposicional F de X. Yo les estoy mostrando aquí en el ejemplo cómo se escribe. Se dice reemplazar valores de X igual a María en la función proposicional G de X. Sería así, 2 puntos. Entonces yo agarro en esta función proposicional. Donde vea X, le pongo el valor que estoy reemplazando. En lugar de X, pongo María. 2 puntos. La función decía X es humilde. En lugar de X, coloco María. María es humilde. Esto es un ejemplo para cómo tienen que reemplazar. Entonces ustedes reemplacen así. Digan, reemplazar valores de X igual a Pedro en la función proposicional G. El valor de María en la F. El valor de Juan en H. Y el valor de Sofía en la función proposicional F. ¿Me han entendido, jóvenes? Sí, dice. Ya, vayan haciendo 2 minutitos y revisen. Vamos a revisar. ¿Cómo sería G de... A ver, la primera, ¿quién quiere hacerla? Yo dice, A ver, Gudín. G es, X es Pedro, entonces sería Pedro es humilde. Ya, tienen que decirme así. Miren, reemplazamos valor de X igual a Pedro en la función proposicional G de X. Entonces sería G de Pedro es humilde. Ya, los siguientes me van a decir así. ¿Han hecho así todos o quieren que les dé un minutito para que lo completen bien? ¿Cómo se dice? ¿Dice la R y la B? Sí, Lisa. Exacto, tienen que decir reemplazar valor de X igual a el que les tocó en la función proposicional que les tocó. Sería entonces la función función proposicional G de, dicen el nombre, 2 puntos, el nombre y lo que sigue. ¿Les doy más tiempo o ya revisamos los demás? ¿Alguien lo hizo así? Sí, ya lo hice. Sí. Ya. A ver, continuemos entonces.
Continuemos. A ver, el 2, ¿quién lo quiere hacer? Yo le hice, Ya, bien, Rojas. reemplazamos valores de X, sería María en FX, sería María es estudiosa. Ya, tienen que decir función proposicional. F de María es estudiosa. Ya, Estudiosa. está bien. ¿Quién quiere hacer el siguiente? Está bien. Yo le hice. A ver, Pérez. Pérez primero. Reemplazamos valor de X de Juan en la función proposicional en HX. Ya, perfecto. H es igual a Juan, No que es sería igual. Se lee Ah. H de Juan. H de Juan. Ajá. Dice que Juan es flojo. Ya, perfecto. Y listo, entonces cuando leemos así una función proposicional, un paréntesis y la variable, se lee H, la función proposicional H de esta variable. Es todo lo siguiente, en lugar de la variable, leemos lo que estaba ahí adentro. Está bien. ¿Quién más quiere hacer? Yo. A ver, Cata. Cata primero. Reemplazamos los valores de X igual a Sofía en la función proposicional de F de X. Sería F de Sofía. Sería Sofía es vanidosa. Perfecto, está muy bien. Después va a haber oportunidad para que participen los demás. Está muy bien. A ver, ¿quién más quiere participar? Así le hago una pregunta ahorita. Yo le hice. A ver, hágame F de Sofía. F de Sofía. Reemplazamos el valor de X, Sofía en función proposicional de FX. F de Sofía, Sofía es vanidosa. Casi. Sofía es estudiosa. Ah, miren, yo he puesto 2 veces F, ¿no? Sí, ya me equipé. Pero está bien, Daniel. Usted leyó el de aquí, yo estaba viendo el de aquí arriba. Está muy bien. ¿Listo? A ver, F, a ver, G, F, H, y pongámosle ya esto. No, ya han hecho así. Está bien. ¿Quién más quiere una más? Está muy bien, Daniel. ¿Alguien más se anima? Yo, Lisa. A ver, Gallardo, le voy a decir. Hágame H de Carlos. Completita. H de Carlos. ¿Quién va a ser, Lisa? Gallardo. Carlos, Lisa. Sí, H de Carlos. Reemplazar valor de X de Carlos en la función proposicional Ya. en H, X, H de Carlos sería, yo hago la oración, Lisa. Sí, también. Carlos es divertido. No, tiene que decir la misma que estaba ahí. Carlos es flojo. Exacto. No tienen que cambiar. Ya, tienen que usar la misma. ¿no? Ya, Carlos es humilde. Carlos es flojo. Al H, Carlos es flojo. ¿Ya? Está bien. Esto está bien que estemos practicando así porque a veces no se interpreta bien y le pueden cambiar como dice usted. Está bien, Gallardo. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva. ¿Ya? A ver. Ahora sí, aquí hay más ejemplos. Voy a borrar estas anotaciones. Aquí hay más ejemplos. ¿Listo? Dice, la función proposicional P de X dice X es un número par. Esa es la función proposicional de la variable X, ¿no es cierto? Ahora, P de 4 sería 4 es número par. Esa función proposicional con X igual a 4 se convierte en una proposición
y 4 es par, es una proposición verdadera. P de 3 para esta función proposicional P. Entonces buscamos. Dice, ¿qué nos dice esta partecita de acá? Obvio. P de 3 nos dice, hay que reemplazar el 3 en donde dice P. ¿Ya? ¿Dónde dice la función proposicional P? Aquí está. Entonces dice, reemplace valor de x igual a 3 en esta función proposicional. Sería, P de 3 es x, digo 3 es un número par. Sí, ¿quién me estaba preguntando algo? Inge, disculpe, ¿será que puede hablar un poco más fuerte, por favor? Es que no logro escuchar muy bien. Está bien, Berríos, gracias. Miren, tenemos estos ejemplos. Estamos reemplazando valores de x en la función proposicional. Por ejemplo, en esta función proposicional p de x. Aquí el ejemplo va a ser la pregunta hallen p de 4. ¿Qué tienen que hacer? Reemplazan valores de x igual a 4 en la función proposicional p de x. En todo lugar donde vean x le ponen 4. ¿Ya? Entonces, p de 4 es número par. P de 3 es número par. Y así sucesivamente. ¿Listo? Ahora, miren, tenemos estas otras funciones proposicionales. G de x dice x es número impar. F de y dice y es número primo. H de x dice 2x es igual a x al cuadrado menos 8. ¿Ya? ¿Quién quiere hacer para que les diga cuál harían y con qué número? ¿Quién se anima? Para reemplazar valores en una función proposicional. Por ejemplo, ¿cómo sería g de 3? ¿Me están siguiendo acá? ¿Cómo sería g de 3? Tendría que reemplazar en lugar de x 3. G de 3 es número impar. ¿No es cierto? ¿Cómo sería g de 8? Sería g de 8 es número impar. Sí, falso. G de menos 27. Menos 27 es número impar. ¿No es cierto? ¿Quién se anima para que le pregunte? Yo, Lisa. A ver, Carvajal. ¿Cómo sería G de pi? ¿Cómo dice? G de pi. Del número pi. A ver. Pi es número impar. Listo, y nada más. ¿Es par o impar? El número pi es 3.14 y demás. No es un número impar exacto, no es un número par exacto, pero sirve porque pi no es impar. ¿Listo? Es una proposición falsa, pero es una proposición. ¿Quién más se anima, jóvenes? A ver, Daniel, ¿cómo sería f de 7? F de 7. 7 es número primo. 7 es número primo. ¿Es proposición esa? ¿Cómo? ¿Eso será una proposición lo que hemos hallado al reemplazar? Una proposición falsa. No, es verdadera. Los primos son aquellos que solo pueden ser divididos entre uno y entre sí mismos para obtener un resultado entero exacto. ¿Ya? Entonces 7 sí es número primo. ¿Listo? ¿Quién más quiere? Yo, Lisa. A ver, Ángel. H de 2. ¿Cómo sería H de 2? Sería 2 por 2, 4, igual a 2 por 2, 4 menos 8. Ya, solo que aquí es 2 al cuadrado. No está muy claro, pero está bien. ¿Listo? Esa sería la proposición. Y listo, no hay complicación. Para hallar una proposición a partir de una función proposicional, se reemplaza un valor en la variable x y se convierte en una proposición. Eso se hace cuando tenemos, por ejemplo, a todos los números y tenemos fórmulas. Una función proposicional es una fórmula para hallar proposiciones. En esa fórmula reemplazamos los valores de x y nos sale. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si mezcle 2 tazas de la harina X con 5 huevos
y media taza de leche. Si X es trigo, mezcle 2 tazas de harina de trigo con huevos y 1 taza de leche. Va a salir pan de trigo. Mezcle 2 tazas de harina de maíz con huevo y media taza de leche. Va a salir pan de maíz. Mezcle 2 tazas de harina ¿de qué más hay? De quinoa con huevo y leche. Vamos a sacar pan de quinoa. ¿Ya? Entonces, la función proposicional es una fórmula para hallar varias proposiciones. Entonces, podemos hacer harina de trigo, de maíz, de quinoa, de cañagua, no sé de qué cosas más, de salvado, muchos tipos de pan. Entonces, la receta puede ser una sola y lo que va a variar solo es el tipo de harina, ¿no es cierto? Entonces, se escribe una sola, una función proposicional, en la que al reemplazar el valor de X, vamos a obtener una proposición distinta cada vez. ¿Ya? Terminen de copiar. Esto ya lo hemos copiado. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Ahora vamos a ver a los cuantificadores. Cópiense esto. Hay 2 cuantificadores, el cuantificador universal y el cuantificador existencial. Esto se usa en las funciones proposicionales. Esta A mayúscula al revés, volcada, patas arriba, significa para todo. ¿Ya? Para todo X se ve. Y esta E al revés, E mayúscula al revés, significa existe. Y se lee existe existe por lo menos un. Este para todo es un cuantificador universal y dice, para todos los valores de X se cumple algo. ¿Ya? Este cuantificador existencial dice, existe uno o por lo menos un valor de X de todo ese universo de esa variable que cumple y se verifica la proposición, es decir, al reemplazar, verificar significa que es una proposición verdadera. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se lee? ¿Cómo se escribe? De esta manera. Para todo X, 2 puntos, se verifica o se cumple la proposición o la función proposicional P de X. ¿Listo? Este es un cuantificador. Cuantificador dice cuántos. ¿Cuántos cumplen? Para todo X se cumple que la función proposicional P de X se verifica o se cumple. Eso significa que el resultado es verdadero. No quiero escribir quiero escribir esta línea. Verifica significa que saca una proposición verdadera. Se verifica significa que al hallar la proposición, esa proposición es verdadera. Aquí dice, existe por lo menos un X y esta lineecita se lee tal que. Existe por lo menos un X, esta línea quebrada significa tal que. Tal que es esta línea quebrada. ¿Ya? Tal que se verifica P de X. Vayan copiando estos cuantificadores y enseguida vamos a ver unos ejemplos sobre ellos. ¿Listo? Cuantificador universal es para todo. Es esa A mayúscula, patas arriba. El cuantificador existencial es existe un X o existe por lo menos un X tal que se verifica la función proposicional P de X. Se verifica significa que sale una proposición verdadera. ¿Ya? Se verifica significa que al reemplazar valor en la función proposicional se obtiene una proposición verdadera. ¿Ya, jóvenes? Terminen de copiar. Si tienen alguna duda me dicen, un minutito. Vamos a ver ahora la negación de cuantificadores, pero previamente voy a hacer un repaso. El cuantificador universal, el que está dentro de este paréntesis, dice, para todo X se verifica o se cumple la función proposicional P de X. ¿Qué significa? Para todo X, al reemplazar en la función proposicional el valor de X, nos va a dar como resultado una proposición verdadera. ¿Ya? Entonces, la negación
de un cuantificador universal de una función proposicional, la negación dice, no es cierto que para todo x se verifica la función proposicional p de x. Eso equivale a decir, no es cierto que para todos significa que existe por lo menos uno. No todos, por lo menos uno. Cumple que no es verdad o la negación de la función proposicional p de x. ¿Ya? Es más o menos como la ley de Morgan. Negación de para todo lo vuelve existe uno o por lo menos uno. En lugar de decir dónde se cumple, dice tal que se cumple. Es similar. Dos puntos con el quebrado es similar. Solo que el quebrado va después de existe. Y después del para todo x va dos puntos. Para todo x se cumple lo siguiente. O se verifica lo siguiente. En cambio, después del cuantificador existencial dice existe por lo menos uno. Tal que, o lo que ocurre es que se verifica la negación de esta función proposicional. ¿Ya? Entonces es como si aplicáramos Morgan. Negación de para todo lo vuelve a la x, la dejamos en los puntos. Negación de estos dos puntitos lo vuelve tal que. Negación de la función proposicional, ahí está. ¿Ya? Ahora, el cuantificador existencial que les dije hace un momento, existe un x o existe por lo menos un x tal que se cumple la función proposicional p de x. La negación dice, no es verdad que exista por lo menos un x tal que se cumpla o verifique la función proposicional p de x. Eso equivale a decir, la negación de existe por lo menos uno significa que para todos no se cumple la función proposicional p de x o se niega la función proposicional p de x. ¿Ya? Vayan copiándose esta diapositiva y ahorita continuamos. ¿Listo? Si tienen dudas, me dicen ahorita que volvamos. Voy a pausar y continuar. ¿Tienen alguna duda aquí, jóvenes? Lo que quiero que entiendan es lo que voy a escribir ahorita en nuestro lenguaje natural. ¿Ya? No es verdad que para todo x se verifica la función proposicional p de x. ¿Ya? Solo me faltó escribir la función proposicional p de x. Le voy a disminuir un poquito de tamaño para que entre bien. Ahí está. Y aquí al lado su equivalencia. La equivalencia de esa negación del cuantificador universal está volcada, significa para todo x, cuando reemplazan dentro de la función proposicional, sale una proposición verdadera. Ahora, la negación de ese cuantificador universal dice, existe uno o por lo menos un valor de x que al reemplazar o que cumple, a ver, que cumple, vamos a escribir bien, tal que se cumple la negación de la función proposicional p de x. ¿Ya? Eso en nuestro lenguaje natural. Ahora aquí abajo, se los voy a escribir nuevamente. No es cierto que existe uno o por lo menos un valor de x tal que se cumpla la función proposicional p de x. ¿Ya? ¿Eso a qué equivale? A decir, la negación del cuantificador existencial, no es cierto que existe uno o por lo menos uno que cumpla, dice, para todo x no es verdad que se cumpla la función proposicional p de x. Para todo valor de x no se cumple la función proposicional p de x. O también decimos para todo
valor de X, se cumple la negación de la función proposicional P de X. ¿Ya? Cópienselo, jóvenes. Esas son las interpretaciones para que lo entiendan mejor. ¿Listo? Cópiense eso de azul, esas anotaciones de azul. Y si tienen dudas, me preguntan. Entonces, esta ya no es tarea 12, sería la tarea 13. Aquí lo que dice es llevar anotación simbólica, luego negar las proposiciones y llevarlas nuevamente al lenguaje natural. Algo más, algo que les quería decir. Cuando negamos o cuando cuantificamos una proposición, una función proposicional, también la convertimos en una proposición. ¿Listo? Aquí anótense. Al cuantificar, ya sea universalmente y decir, para todo X se cumple, o al cuantificar existencialmente y decir, por lo menos un X se cumple, al cuantificar la volvemos la función proposicional también en una proposición. ¿Ya? Entonces, lo que les digo acá ya están escritos en lenguaje de cuantificación de funciones proposicionales, por lo tanto ya se volvieron proposiciones. Entonces, la orden aquí es, estas escribirlas en lenguaje simbólico, luego negamos esas funciones proposicionales que están cuantificadas y las volvemos a escribir en lenguaje natural. ¿Cuál de estos quisieran que haga yo? Como ejemplo. ¿Cuál de estos ejercicios quisieran que lo haga yo como ejemplo, joven? Sí, estaba más fácil. El punto número 4. El que dice hay materias que aburren y no sirven. Sí, ese. Ya, veamos ese. Para hacerlo me voy a salir de la diapositiva y aquí ya puedo hacer con más herramientas. Entonces voy a insertar yo mi lenguaje de ecuaciones, mi lenguaje matemático. Ahí está, el 4. Le voy a poner color azul. Ahí está. Hay materias que aburren y no sirven. Entonces, primero voy a decir materias X. Le vamos a aumentar la letrita X. Vamos a escribir entonces, hay materias, ¿qué significa? Que son todas las materias que no sirven y aburren, jóvenes. ¿Qué significa que hay materias? ¿Algunas? Algunas. Entonces utiliza el cuantificador existencial. Existe una materia X, coma, existe X, tal que no quiero eso, quiero el símbolo de quebrado, no el símbolo de división. Entonces voy a usar un símbolo. Aquí está. Listo. El símbolo de quebrado. Ahora sí. Existe por lo menos un X tal que se cumple P de X. ¿Ya? Eso dice. Ya hemos hecho la primera parte de este ejercicio. Llevar anotación simbólica. Nosotros tendríamos que decir que X es una materia. X es una materia. ¿Ya? X es una materia. ¿Listo? Ya lo hemos hecho. Entonces, hay materias que aburren y no sirven. Existe un X tal que se verifica o se cumple que
Esa materia aburre y no sirve. ¿Ya? Ahora, negamos la segunda parte. Eso es solo a manera de observación o de nota. ¿Ya? Ahora vamos a negar. Negamos esa proposición. Cuando hemos cuantificado se vuelve una proposición. Ahora, la negación es así. Negación de, y me copio todo lo de arriba. Negación de eso equivale ¿dónde está? Aquí está mi equivalencia. Equivale a decir para todo. Entonces busco mi para todo. No hay para todo acá. Entonces lo busco en símbolo. Si lo ven me avisan, ¿ya, jóvenes? Para todo es una A mayúscula, patas arriba. Aquí está. Para todo X, los puntos, no es cierto. Entonces no es cierto que se cumpla P de X. Listo, ya lo acabo de negar. Negando esa proposición hemos obtenido esta otra, un cuantificador universal. Ahora, lo escribamos en lenguaje natural. Todas las materias no aburren y sí sirven. ¿Listo? ¿Han entendido, jóvenes? Entonces, primero, esta oración la hemos escrito en lenguaje simbólico. Existe una materia X tal que esa materia aburre y no sirve. ¿No es cierto? Ya lo hemos escrito ahí en lenguaje simbólico. Ahora, negamos ese cuantificador existencial. Diría, la negación de existe X tal que P de X sería equivalencia para todo X, no es verdad que P de X. Y llevándolo al lenguaje natural sería, todas las materias no aburren y sí sirven. Otra forma de escribir sería, ninguna materia aburre y no sirve. ¿Listo? Entonces, he negado la función proposicional. Le he puesto no al aburre y le he puesto sí sirve. ¿Me han entendido, jóvenes, o quieren uno más? Uno más, dice. Uno más. Explica, Lisa. Hagamos lo siguiente, no nos va a dar tiempo. Hagamos uno más el día lunes y ahí van haciendo. Pero previamente quiero que intenten hacer ustedes, así el lunes lo revisaríamos. ¿Listo, jóvenes? Los primeros 15 minutos los dedicaríamos el lunes para ir revisando, completando, aclarando dudas sobre este ejercicio. ¿Ya? Sí, Lisa. No, aparte Bueno, así vemos Lisa. lo de la tarea. Sí, Ángel ya está levantando la mano. Yo sé para qué es, ¿no ven? Entonces vamos a cumplir ese compromiso. Voy a dejar de proyectar acá. O sáquenle captura mientras yo voy ingresando a la tarea para mostrarles. ¿Listo? Vale. Ya estoy ubicado. Voy a cambiar mi rol como estudiante. Ya está. Ya, dejo de compartir y les comparto de la tarea. Dije dejo de compartir, no sé, ya ahora sí. Entonces observen, jóvenes, al final de nuestro tema de lógica dice tarea examen 1. Está antecitos del siguiente tema que es el de conjuntos. Entonces ustedes entran ahí donde dice tarea examen 1 y van a ver. Ahí está nuevamente el contenido de la tarea 3. Esta la tienen que hacer completita.
Ya, ahí tienen que decir cuál es el nombre de su mamá, de cada uno de ustedes. Cuidadito que me pongan el nombre de la mamá de su compañero, el papá de su compañero, el amigo de su compañero, el nombre de su compañera, no. Tienen que poner el de ustedes. Una vez que hayan... Pero, Lice, Sí, ¿y si no tengo hermanas ni hermanos, qué coloco? un amigo del alma que sea como un hermano, aparte de un Ah, amigo normal, ya. que un amigo igual tienen que poner, ¿no ve? O Profe, dicen, Bueno, o dicen yo dicen, no tengo hermano, ¿ya? Si no tienen hermanos, ponen yo no tengo hermano. No tengo hermano. y si no tenemos papá, Le ponen no tengo papá, ¿ya? En la P dicen no tengo papá. ¿Listo? ya dice. Ya. Entonces van a colocar así. Yo, por ejemplo, voy a colocar mi papá es Tito, mi mamá es Nancy, mi amigo es Rodrigo, mi hermano es Gonzalo. Yo vivo en Barrio San Pedro. Mi nombre es Bernardo. Tengo 44 años. Ahora, con eso yo tengo que escribir en lenguaje natural. P y M dice P. Mi papá es Tito y M, mi mamá es Nancy. ¿Ya? Y así voy resolviendo. Así, pero cada uno con los nombres de su familia y amigos y su barrio. Después, en lenguaje simbólico, mi nombre es Bernardo y mi mamá se llama Nancy. Mi nombre es Bernardo es T. Mi mamá se llama Nancy es M. Entonces yo pongo en lenguaje simbólico T y M. Entonces es sencillito, pero es aplicando los datos de cada uno de ustedes. Cuidadito con copiarse, no se copien de sus compañeros. Esa es de la tarea 3. Entonces ustedes llenan todo eso, es fácil. No les toma más de 5 minutos y ya las hicimos, ¿no? Después está esta tarea 9, que tienen que ustedes construir la tabla de verdad e indicar si se trata de una tautología, contradicción o contingencia. Pero me van a mandar solo las fotos de este ejercicio B y del inciso G. ¿Ya? De la tarea 9 de construir las tablas de verdad y decir si es tautología, contradicción o contingencia, solo mandan lo que está encerrado. Lo mismo para esta tarea 11. Las equivalencias, van a demostrar las equivalencias de este inciso C y del inciso G. Luego van a mostrar las fotos de las simplificaciones del inciso E y el inciso H. Y de la tarea de lo que hemos estado viendo de razonamientos, está inciso E que dice esto del lenguaje natural, escríbanlo en lenguaje simbólico, demuestren si el razonamiento es válido o no y verifiquen construyendo la tabla de verdad. ¿Ya? Lo mismo van a hacer para esto. Ya está en lenguaje simbólico, entonces lo escribimos en forma de argumento, es decir, premisa, premisa, línea de resultado, conclusión. Lo escriben así. Después demuestran si es válido o no y luego verifican construyendo su tabla de verdad. ¿Ya? Luego les voy a mandar la tarea del día de hoy. Les voy a escoger unita, pero esa vamos a hacerla el lunes recién, así que no va a entrar en lo que van a mandar para el examen. Esas las vamos a hacer en clase nomás. ¿Listo, jóvenes? ¿Han entendido ahora sí la tarea? Para cargar la tarea bajan más y dice agregar entrega. Entonces ustedes entran ahí. Entran ahí y otra vez se van hasta el buen fondo. Y aquí en esta hojita doblada, con la esquinita doblada, hacen clic ahí. Seleccionan el archivo que quieren mandar. Ya seleccionan el archivo, puede ser foto o puede ser un PDF. Ya, terminan de seleccionar, pueden subir el archivo y listo. Luego vuelven a cargar, pueden cargar otra foto más u otro PDF. ¿Listo, jóvenes? Si los tienen los ejercicios mezclados porque han hecho todos los ejercicios, sacan la foto y me encierran cuál es el que pertenece a la tarea. Yo voy a revisarlo. ¿Ya? Si es que está bien hechito. En cambio, si está con mala letra, les pido por favor pásenlo en limpio, que las fotos se vean bien, con buena iluminación, que no les dé el brillo y que las vuelva opacas, transparentes, sino más bien que se vea bien. ¿Ya, jóvenes? Bueno, dice. Inge, Sí, ¿lo sí. podemos mandar todo en un solo PDF o Lo tiene que pueden ser? mandar en PDF, pero no lo manden en Word porque en Word no puedo hacerles anotaciones para que ustedes sepan si están haciendo bien o dónde se han equivocado. Manden como JPG o como PDF. ¿Ya? Bueno, Inge. Ya, joven. ¿Alguna otra duda?
Si no, ahí terminaríamos y nos vemos el día lunes. Vayan ya repasando, vamos a avanzar un poquito más el día lunes, vamos a ver circuitos lógicos. Y si tienen dudas, la última media hora podemos ver algunas dudas practicando para el examen del día miércoles. ¿Ya, jóvenes? Dice una consulta. ¿Sí? ¿Cómo va a ser el examen? Les voy a dar una pregunta, les voy a mostrar en la pantalla de Zoom. Todos tienen que estar conectados en Zoom con su cámara encendida. Después, todos, miren, aquí nadie tiene cámara encendida. Todos con su cámara encendida, micrófono encendido. Y no tienen que desconectarse, no tienen que salirse para ver mensajes, para mandar mensajes, contestar llamadas. No tienen que salirse. Si se salen, esa pregunta no les hago valer la respuesta. Si yo les digo, active su cámara, Pepito, active su cámara y no la activa, entonces le anulo esa respuesta. Ya no se la reviso. Luego que terminen de hacer esa pregunta, yo calculo el tiempo para que puedan hacerla con calma. Luego que terminen de hacerla, les voy a dar 5 minutos para que la suban a Moodle. 5 minutitos. Así que cuando yo les diga tiempo, suban la pregunta, pues, porque por lo menos del procedimiento, si no le han terminado toda la pregunta, les pondré el 80% de esa respuesta. Si es que han avanzado el 80%, les pondré el 10% si solo han hecho el 10%. En cambio, si me mandan la respuesta completa después de los 5 minutos que yo les dé para cargar, esa respuesta no vale nada. ¿Ya? Entonces, para eso practiquen cargar las fotos, porque va a ser muy similar a cómo cargan las tareas. Practiquen cómo cargar las fotos en 5 minutos. Van a mandar 3 fotos. Una foto de su examen con su carnet, ahí encimita. Una foto de esa hoja de esa pregunta con el reverso del carnet. Y una selfie de ustedes agarrando su examen y su carnet. De cada pregunta, esas 3 fotos. ¿Ya? Así que tienen 5 minutos para sacar esas 3 fotos y enviarlas esas 3 fotos. ¿Listo? Así vamos a hacer el día miércoles para el examen. Luego vamos a comenzar con otra pregunta. Todos ya terminan de mandar la foto y tienen que estar otra vez con sus cámaras encendidas, micrófonos encendidos, listos para la siguiente pregunta. Si no están con cámara y micrófono, cuando yo muestre la pregunta, no les hago valer a esas personas. Así que tienen que hacer como les estoy diciendo. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? Sí, ¿será que podría volver a explicar? No le escuché muy bien. Mi internet Lo no va a ver en el falla. video, ¿ya? Lo va a ver en el video luego. Ahorita ya tienen clases ustedes. Ah, bueno, Lisa, gracias. En los últimos 5 minutitos lo va a ver y ahí va a entender bien y con calma. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, jóvenes? Dicen, deberíamos hacer una prueba para dar bien el examen. A ver, el lunes voy a tratar de hacerles un simulacro de examen, ¿ya? Bueno, Lisa. Ya. Me van a decir si tienen alguna duda, yo les voy a decir, les voy a dar las guías, las pistas para resolver esa pregunta y ustedes lo hacen, les doy el tiempo y mandan para practicar. Entonces se los voy a preparar un simulacro de examen para este lunes. ¿Listo, jóvenes? Licenciado. Sí. Bueno, Lice. ¿Se va a poder usar el formulario o tenemos que aprender? Sus libros, su formulario. Lo que no pueden hacer es desconectarse de Zoom mientras están resolviendo la pregunta. No tienen que apagar su micrófono mientras están resolviendo la pregunta. Para ese día miércoles sí les pido que traten de estar en un lugar tranquilito, silencioso, para que no se interrumpa a los demás compañeros en el examen. ¿Ya? Bueno, licenciado. ¿Alguna otra duda? No, Lisa. Ya, jóvenes, los que no hayan entendido algo pueden volver a ver la explicación que les he dado en el video. Ahí eso les digo para que ganemos tiempo. ¿Ya? Ahí terminamos entonces. Nos vemos el día lunes. Repasen, ya vayan estudiando para el examen y las dudas ya me preguntan el día lunes. ¿Listo, jóvenes? Hasta luego, Inge. Bueno, Lisa, hasta luego. Hasta luego, jóvenes, que estén bien.